Sorpresas. Y sí, nos adentraremos en lo que Kerem mismo ha revelado sobre su personalidad, su forma de relacionarse y, por supuesto, ese aura de carisma que lo rodea. Prepárense para descubrir si ese encanto es una estrategia consciente, una parte innata de su ser, o si, quizás, tiene sus propias dudas al respecto. Y mientras tanto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más jugoso y entretenido del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! Kerem Bürsin, para quienes aún no lo conocen muy bien, es un actor turco que se ha destacado por su talento y, seamos honestos, por su impactante presencia. Ha protagonizado series que han sido éxitos rotundos, y su fama ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un referente de la actuación turca moderna. Pero más allá de sus personajes en pantalla, lo que a menudo capta la atención del público es su personalidad fuera de los reflectores. Se le percibe como alguien carismático, cercano, con un sentido del humor chispeante y una confianza que muchos admiran. Y es precisamente esta combinación de cualidades la que a menudo lleva a la pregunta: ¿es Kerem Bürsin un coquetón nato? ¿Es algo que hace conscientemente o simplemente su forma de ser? Para abordar esta pregunta hemos estado investigando y, lo más importante, hemos encontrado algunas declaraciones del propio Kerem Bürsin que arrojan luz sobre el asunto. Resulta que el actor ha sido preguntado en diversas ocasiones sobre su forma de interactuar con las personas, especialmente en lo que respecta al coqueteo. Y sus respuestas, como era de esperar, no son un simple sí o no. Hay matices, reflexiones y sí sorpresas. Una de las ideas recurrentes en sus entrevistas es que él se considera una persona que disfruta de la conexión humana. No se trata solo de relaciones románticas, sino de esa chispa que surge al interactuar con otros, al hacer reír, al generar un ambiente ameno y positivo. Él mismo ha mencionado en varias ocasiones que le gusta hacer sentir cómodas a las personas a su alrededor, y que el humor es una herramienta fundamental para lograrlo. Ahora, ¿dónde entra el coqueteo en esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem ha sugerido que lo que para algunos puede interpretarse como coqueteo, para él es simplemente una forma de mostrar aprecio, de ser amable y de generar un ambiente ligero y divertido. Él no lo ve necesariamente como un intento directo de seducción, sino más bien como una expresión de su personalidad extrovertida y sociable. Piénsenlo, muchas veces una sonrisa genuina, un comentario ingenioso, una mirada cómplice, pueden interpretarse de diferentes maneras dependiendo de quién las reciba y del contexto. Y en el caso de Kerem, su carisma natural potencia aún más esa ambigüedad. Lo que sí parece claro es que Kerem Bürsin no se considera un jugador, en el sentido más superficial de la palabra. Él ha hablado sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones y en la forma de interactuar. Si bien disfruta de ese intercambio de energía positiva, no parece que su objetivo principal sea manipular o engañar a nadie. Más bien, su actitud parece ser la de alguien que simplemente irradia calidez y encanto de forma natural. Una de las declaraciones que me pareció particularmente reveladora fue cuando se le preguntó si se veía a sí mismo como alguien que coquetearía toda la vida. Su respuesta, lejos de ser una confirmación rotunda, fue más bien una reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas y la evolución personal. Dijo algo así como que uno nunca sabe cómo será en el futuro, que las personas cambian y aprenden, y que lo importante es ser fiel a uno mismo y a los demás en cada etapa. Esta respuesta nos da a entender que no se encasilla en una sola etiqueta y que valora la autenticidad y el crecimiento. Entonces, ¿coquetearía de por vida? Quizás la pregunta no sea tan binaria. Tal vez Kerem Bürsin es simplemente una persona que tiene una habilidad especial para hacer que los demás se sientan bien, para crear una conexión momentánea y agradable. Si ese coqueteo se traduce en una interacción positiva y respetuosa, ¿por qué no? Él parece tener esa chispa que ilumina una habitación, y esa capacidad de generar interés y simpatía. Una de las cosas que más me gusta de Kerem Bürsin es precisamente esa naturalidad. No parece forzado, no parece que esté actuando para la cámara o para la prensa. Cuando lo vemos en entrevistas o incluso en sus apariciones públicas, se le ve genuinamente divertido y atento. Y es esa autenticidad la que hace que su carisma sea tan cautivador. Ahora, también hay que considerar el factor de la fama. Ser una figura pública como Kerem Bürsin, con una base de fans tan grande y apasionada, inevitablemente genera una cierta dinámica en las interacciones. Es posible que la atención con
estante y el afecto que recibe influyan en cómo se presenta y en cómo se relaciona. Pero incluso dentro de ese contexto, él parece mantener una postura equilibrada y respetuosa. Hemos visto también cómo Kerem se ha mostrado en relaciones sentimentales públicas. Y en esos casos, su comportamiento ha sido el de un hombre enamorado, dedicado y protector. Esto sugiere que cuando se trata de una conexión romántica seria, su enfoque cambia y se vuelve más profundo y comprometido. Por lo tanto, ese coqueteo que a veces se percibe en sus interacciones generales, podría ser simplemente una manifestación de su carácter abierto y amigable, y no necesariamente una señal de indisponibilidad o de una intención de jugar con los sentimientos ajenos. Es importante recordar que como espectadores, a menudo proyectamos nuestras propias ideas y expectativas en las celebridades. Lo que para uno es coqueteo, para otro puede ser simplemente una forma de ser cordial. Y en el caso de Kerem Bürsin, su atractivo físico, su éxito y su personalidad carismática, crean un cóctel irresistible que sin duda alimenta esa percepción. Una de las sorpresas que nos revela Kerem al hablar de esto es que él mismo puede ser consciente de cómo es percibido. No se trata de que esté ocultando algo, sino de que entiende que su forma de ser puede ser interpretada de diversas maneras. Y en lugar de intentar reprimir esa parte de su personalidad, parece haberla aceptado y canalizado de una manera positiva. Podríamos decir que Kerem Bürsin es un maestro del encanto sutil. No necesita grandes gestos ni declaraciones efusivas para generar una conexión. Un intercambio de miradas, una palabra bien elegida, una sonrisa que llega a los ojos, y ya ha logrado captar la atención y generar un interés genuino. Y es precisamente esa sutileza lo que lo hace tan intrigante. Me pregunto si él mismo alguna vez se sorprende de la reacción que genera. Si en algún momento piensa, wow, solo dije algo sencillo y miren el efecto que tuvo. Es probable que con el tiempo uno desarrolle una cierta intuición sobre cómo interactuar y cómo ser percibido. Y Kerem, con su experiencia y su personalidad, seguramente ha afinado mucho esa habilidad. En resumen, al preguntarle a Kerem Bürsin si coquetearía de por vida, obtenemos una respuesta matizada que nos habla de su autenticidad, su disfrute de la conexión humana y su evolución personal. No se trata de una etiqueta rígida, sino de una forma de ser que prioriza la calidez, el humor y el respeto. Él parece entender que el encanto puede ser una herramienta para generar buen ambiente, y no necesariamente un sinónimo de manipulación. Sus respuestas nos invitan a mirar más allá de las apariencias y a apreciar la complejidad de la personalidad de un artista que sin duda sabe cómo cautivar. Y esto nos trae al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundidades del carisma de Kerem Bürsin y hemos intentado desentrañar sus propias reflexiones sobre el coqueteo. Hemos visto que su actitud parece ser la de una persona genuinamente sociable, que disfruta de la conexión humana y que utiliza su encanto de forma natural y respetuosa. Sus declaraciones nos sugieren que no se trata de un coqueteo de por vida, en el sentido superficial, sino más bien de una expresión de su personalidad abierta y amable, siempre en evolución. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta exploración. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin es un coquetón nato? ¿Cómo interpretan ustedes su forma de interactuar? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, siempre me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin o simplemente disfrutan de un buen análisis sobre las personalidades de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando.